Andriy Portnov ha sido asesinado a las puertas de un colegio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Estamos hablando de un pez gordo de la política ucraniana de antes del Maidán, con inclinaciones prorrusas, acusado de corrupción y de alta traición a su país. ¿Qué es lo que hay detrás de este caso tan extraño? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 22 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Vamos a situarnos. Son las 9:15 de la mañana de este pasado miércoles, con retraso porque la entrada es a las 9. Portnov deja a sus dos hijas pequeñas en el Colegio Americano de Madrid, en Pozuelo. Parece un día tranquilo, va vestido con camiseta, con pantalón corto y con zapatillas de deporte. Habla por el móvil y cuando está a punto de llegar al coche es cuando lo asesinan. Yo estaba en mi casa y como que escucho 5 detonaciones, ¿sabes? Encima el perro se me ha puesto muy nervioso. Y luego, un poco tiempo después, me he ido informando y me habían dicho que aquí habían matado a uno que traía justo a sus hijos al colegio, a un ucraniano o algo así. Y pues me he venido a ver qué pasaba. Mi compañera Gemma Peñalosa tiene todos los detalles de esta investigación. Hola, Gemma. Hola, Javier. Cuéntanos cómo lo asesinan. Bueno, pues este hombre deja a sus hijas en el colegio y cuando regresa a su coche y está de espaldas se le acercan varios desconocidos y le dan 5 tiros. Uno de ellos le alcanza el cuello y el último le rematan en la cabeza una vez que está en el suelo. Claro, dicho así, esto parece básicamente y sencillamente una ejecución. Tiros por la espalda casi a quemarropa, luego lo rematan en el suelo. Claro, le ajustician porque a él le dan esos tiros y cuando cae al suelo le dan el 5.º tiro en la cabeza para asegurarse de que está muerto. Esto es un crimen que según me comentan desde la policía está, y no puede ser de otra manera, es obvio, está claramente planificado, habían seguido sus pasos y bueno, lo han ejecutado. Es una ejecución en toda regla. Parece que Andriy Portnov llevaba un alto tren de vida en Madrid. Sabemos que estaba en España desde hacía cosa de un año. Iba en un Mercedes clase E, un coche de alta gama, vivía en La Moraleja, que es una urbanización de lujo, y sus dos hijas van al Colegio Americano, que es un centro de élite, privado, en inglés, que está repleto de hijos de futbolistas y que cuesta hasta 2.300 euros al mes. De la puerta del colegio huye un hombre con gorra, con gafas negras y que va en chándal. ¿A quién busca la policía exactamente, Gemma? Porque esto va a ser muy importante y lo tenemos que explicar para saber si estamos ante un crimen, digamos, por motivos políticos o ante un crimen que tiene que ver con otros asuntos turbios. En principio buscan a varios hombres, pero hay una descripción en concreto que es un hombre alto de complexión delgada que lleva una riñonera y estos hombres huyen a la casa de campo, con lo que la policía manda a muchos de sus efectivos y hacen lo que se denomina una operación jaula para intentar que esas personas no salgan y poder localizarlas cuanto antes, porque en este caso interesa mucho cuál es la motivación de este crimen. Si este hombre ha sido asesinado por sus referencias políticas, hay que recordar que él es ucraniano pero era prorruso, o si también ha podido ser asesinado por su relación, su presunta relación con el crimen organizado. Hay que recordar que él también tiene antecedentes por malversación y corrupción. Es las dos principales líneas de investigación en las que está inmersa la policía, aunque hay una que gana enteros a la otra. Lo que pasa que todavía es pronto, es una investigación que está en una fase muy incipiente y yo todavía no me atrevo a decir cuál es la que gana, pues eso, como digo, más enteros entre los investigadores. Pero como dato hay que decir que quien está llevando ahora mismo la investigación es la Brigada de Homicidios de Madrid y está el Servicio de Información de Madrid también como soporte, como haciendo labores de inteligencia. El caso todavía, de momento, a estas horas, no ha pasado a la Comisaría General de Información. Gemma, gracias. Esto es lo que sabemos en este momento. Gracias a ti, Javier. В Іспанії застрелили Андрія Портнова.
колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича. Para entender, para acercarnos al móvil de este asesinato, tenemos que descubrir quién es exactamente Andriy Portnov. Tenía 52 años, había sido un pez gordo absolutamente de la política ucraniana hasta hace cosa de una década. Era un abogado perteneciente a la élite jurídica del país, de Ucrania, al que se le señala claramente como prorruso. Su historia la conoce bien mi compañero Daniel Ollero. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Te lo pregunto directamente. ¿Quién es? Portnov, la mejor manera de describirlo es un animal político que durante más de 2 décadas ha jugado un papel vital, sobre todo en la judicatura ucraniana y en la elaboración de leyes en Ucrania. Más allá de hacerle una afiliación partidista, lo que se debe resaltar es que es un hombre del establishment, que ha cambiado de chaqueta en varias ocasiones y sus medidas han ido siempre encaminadas a permanecer en el poder y no a defender una tendencia clara, o al menos hasta el año 2014, cuando se produce la revolución en Ucrania, todo cambia y también la vida de este hombre. Dices que había cambiado de chaqueta. Entiendo que porque había tenido cargos en distintos gobiernos de distinto color en Ucrania. Este hombre entra en el año 2003 en política y entra de la mano de un empresario llamado Medvedchuk, que era en ese entonces jefe de gabinete de Kuchma. Este empresario es un hombre súper cercano a Putin. Su hijo, el padrino, es Putin. Fue intercambiado en la presente guerra de Ucrania por prisioneros del batallón Azov que tenían los rusos, y los ucranianos le entregaron a cambio de esos combatientes, siendo él un empresario, no un combatiente. Y el muerto era, como digamos, su delfín, y durante mucho tiempo fue su hombre de negocios. Entró durante el gobierno de Kuchma en 2003, tenía un puesto, digamos, dedicado al sector judicial / bancario. Tras triunfar la Revolución Naranja y llegar a ocupar el puesto del primer ministro Yulia Timoshenko, este hombre se convierte en su abogado de confianza y asesor legal de confianza, y la acompañará hasta el año 2010, cuando Viktor Yanukovych se hace con el poder en Ucrania, y Yanukovych lo ficha y él da la espalda a Timoshenko. Y no es hasta que llega el Maidán, cuando él es el arquitecto de una reforma legislativa express que se vota de una manera un poco sui generis en el Parlamento, a mano alzada, sin un debate sesudo, en el que se busca criminalizar las protestas. Y el Euromaidán, que acabó con la presidencia de Yanukovych, se ha convertido para el difunto en una obsesión durante toda su vida. El Maidán, o Euromaidán, es una revolución que se inició en la Plaza de la Independencia de Kiev en 2013. El entonces presidente, Viktor Yanukovych, para quien trabajaba Portnov, había decidido retirarse de un acuerdo con la Unión Europea y echarse en brazos de Rusia, con lo cual comprobamos cómo las presiones de Putin habían surtido efecto en la Ucrania de entonces. Después de meses de protestas, Yanukovych terminó por huir a Moscú, y sobre el papel del asesinado en Pozuelo en ese intento de aplacar el Maidán hay muchas sombras. Portnov, en este tiempo, ha sido investigado por malversar fondos en Ucrania o por violaciones de los derechos humanos, por lo que estuvo en su momento en la lista negra de sanciones de la Unión Europea. Ahora mismo, tal vez te estás preguntando qué hacía este hombre exactamente en Madrid. Te lo pregunto, Daniel, ¿por qué vivía en España? Estaba en España porque su vida en Ucrania corría peligro, y su vida en Ucrania corría peligro. La mejor prueba de ello es que justo después del Maidán que te acabo de mencionar, él tiene que abandonar Ucrania porque denuncia que sufre un intento de asesinato. Entonces pues acaba en Viena, acaba en Rusia, está digamos un poco dando tumbos por distintos lugares del mundo, y a la que Zelensky llega a la presidencia vuelve brevemente a Ucrania, pero con el clima bélico y dadas digamos las implicaciones y el pasado político que tenía este hombre, pues una vez que se entra en la dinámica de guerra deja de ser un lugar seguro para él. Las consecuencias del Maidán, que los ucranianos por cierto llaman la revolución de la dignidad,
llegan hasta nuestros días. Primero Putin, tras el Maidán, planeó la anexión de Crimea, que hoy, por cierto, controla Rusia. Luego intervino militarmente el Donbass y años más tarde la invasión a gran escala. Daniel, ¿qué papel jugó Portnov exactamente en lo de Crimea? Porque es verdad que fue investigado en Ucrania por alta traición por su papel en la anexión de Crimea por parte de Rusia. Vale, es una de las cosas que hace que en cierto modo se le designe como traidor y tiene una cierta relación con las sanciones a las que le sometió Estados Unidos, porque la Unión Europea también le somete a sanciones, pero él las recurre judicialmente y las gana, pero en Estados Unidos nunca se las lleva a quitar, y es porque él mantiene contactos con el presidente del Colegio de Abogados ruso mientras se realiza o se intenta dar un marco jurídico a la anexión de Crimea hacia Rusia. Y eso es uno de los, digamos, la principal conexión en ese sentido, en Crimea. Este hombre, te lo pregunto directamente, ¿trabajaba para Rusia? ¿Era de alguna manera un colaboracionista ruso? Porque desde luego se le señala como prorruso. Esto no sé si tiene que ver más con una posición, con una cuestión política, digamos, o con un trabajo activo en favor de los intereses de Putin en Ucrania. Desde luego conexiones hay. Dentro del clima y la dialéctica de guerra que se está viviendo, pues se le considera prorruso, pero digamos no es un prorruso acérrimo. Este hombre es casta judicial, esa es la forma de definirlo. Ha sido un chaquetero en distintas ocasiones, como ya hemos visto. ¿Y qué ocurre? Pues que su padrino es alguien que es muy amigo de Putin. Por otro lado, tenemos la cuestión de que él siempre ha criticado muchísimo la violencia que se produjo en el Maidán. Él es, digamos, rusófono, él es de Lugansk, que es una de las regiones que lleva en conflicto desde el año 2014, y hay pues un sumatorio de factores junto con que él ha hecho negocios con el entorno de... Bueno, su entorno ha hecho negocios con el entorno de Sergei Lavrov, con el ministro de Exteriores ruso en el tema inmobiliario y demás, pues apuntan hacia que en Ucrania se haya considerado a este hombre pues básicamente un traidor a la patria. Pero el asunto es que al final nunca llegó a enfrentar, o si los enfrentó, murieron muy rápidamente cargos penales serios, y lo llamativo es que durante la primera etapa de Zelensky, la etapa preguerra de Zelensky, este hombre volvió a ganar cierta popularidad y notoriedad en el panorama político ucraniano hasta que llegó la guerra. ¿A ti a qué te huele todo esto exactamente? No sé en qué andaría metido Portnov. ¿Crees que estamos más cerca de un ajuste de cuentas por algo turbio, de dinero, otras cosas oscuras, con la corrupción directamente con la que se le ha relacionado en su momento, o se le ha eliminado por cuestiones políticas? En Ucrania son exactamente lo mismo, y la política está íntimamente ligada con la corrupción. Este hombre ha sido un actor político durante toda su vida. Durante toda su vida han pesado sobre él acusaciones de corrupción, de influencia de jueces, de control de togas, sobornos, etc. Entonces, para mí, en este caso, en realidad, el móvil político y el móvil económico son absolutamente inseparables. Veremos cómo sigue la investigación. Decía Gemma que ya hay una línea que está mucho más avanzada. En todo caso, esta es la segunda vez que se produce en España un asesinato que puede tener relación directamente con la guerra en Ucrania. En Alicante, el primero, el del piloto ruso que desertó, y ahora este, en Madrid, en Pozuelo, con ese tiroteo a las puertas del colegio. Daniel, gracias. Un placer, como siempre. Gemma Peñalosa y Daniel Ollero han hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día. Puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y estamos presentes también en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.